Muy bien, seguimos entonces con los tipos de resumen que existen y que nosotros vamos a estar pues aprendiendo para poderlos elaborar, ¿no? Dentro de estos tipos de resumen existen 3 tipos de resumen y uno que no lleva el título de resumen, pero que también forma parte de esta familia. Entonces, el primer tipo de resumen que existe es el informativo y es aquel donde se abrevia un texto y el mensaje de la comunicación. Es decir, en este tipo de resumen, lo que tú vas a hacer, te vas a ir a la información central únicamente, vas a buscar recortar toda la paja de ese texto y anotar lo más importante de una forma efectiva y obviamente respetando los parámetros de la comunicación, que es claridad, concisión, precisión, y todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso es que este tipo de resumen es específicamente, muy probablemente se usa cuando estamos en un texto determinado, sobre todo en los textos de investigación científica, donde no podemos, imagínate, no podemos decir, pues la enfermedad fulana de tal y pues es esto, pero no ponen ningún sustento médico ni nada, tu información está incompleta. Por eso es que hay textos que sí requieren un poquito más de información y que necesitan esos complementos para dar lo que debe de ser lo oportuno. Si no, imagínate, si quieres preparar una fórmula química y solo tienes la mitad de la fórmula porque resumiste de más, pues imagínatelo, ¿no? Va a ser una catástrofe. Entonces, después tenemos el segundo tipo de resumen, que es el resumen descriptivo. Este se encarga de profundizar en la estructura del escrito con sus partes fundamentales, las fuentes y el estilo, y por último, entonces en este descriptivo no solo vamos a ver la información, sino vamos a ver su contexto. Y muy probablemente al ver su contexto nos va a llevar a lo mejor a consultar algunos otro tipo de lecturas para poder tener más información, ¿ok? Al profundizar en la estructura de un escrito, lo que va a suceder con nosotros es que vamos a entender y vamos a desmenuzarlo, por así decirlo, de una manera mucho más estudiada, mucho más profunda, y así vamos a poder entender eh, a raíz qué es lo que el autor nos quiere explicar, ¿ok? Un resumen abstracto es una variante del descriptivo, pero encabeza principalmente los artículos científicos cuya función es informar sobre el contenido del texto y para que los eventuales lectores puedan tener una idea general en poco tiempo. Esto quiere decir que da una idea general de lo que se trata el texto sin ser tan detallado como el descriptivo y le permite así a la persona que lo está consultando, a la persona que lo va a ver, hacerlo de una forma mucho más práctica, ¿ok? Nuevamente se refiere a artículos científicos, probablemente medicina, probablemente algunas materias como física, química, a lo mejor cualquier otra ciencia, ¿no? Muy bien. Y por último tenemos a la síntesis, que pareciera que la síntesis no tiene nada que ver con un resumen y generalmente nosotros la catalogamos diferente, pero la síntesis es un resumen de diferentes textos relacionados a un mismo tema y que se pueden comparar por temas vinculados entre sí. Entonces la síntesis, incluye una técnica de reducción textual que brinda la posibilidad de reunir los elementos esenciales de más de un texto para obtener un resumen con coherencia. Es decir, el resumen está basado en un solo libro, en un solo material, pero la síntesis permite ir a un libro, a otro libro y a otro libro y armar un solo compendio de información. Esto creo que es lo que más o menos los estudiantes hacemos casi todo el tiempo. Cuando vamos a hacer un resumen, por ejemplo, sobre el agua, no nada más consultamos una fuente, sino que consultamos varias fuentes para tener como que una información más nutrida y que no sea repetida con los compañeros. Bueno, a eso se le llama síntesis. Y yo creo que hemos utilizado mal los conceptos porque a todo lo que hacemos le decimos resumen. Y en realidad muchas veces estamos sintetizando, ¿ok? Esos son los 4 tipos de resumen que existen. Ahora, vamos a comenzar a ver algunos aspectos más técnicos del resumen, perdón. Y vamos a comenzar con las características y los objetivos del resumen. Así que dentro de las características del resumen vamos a tener varios elementos que me gustaría que ustedes tuvieran en sus apuntes y el primero de ellos es el autor. En los resúmenes escolares y en algunos resúmenes de otro tipo de como administrativos o documentales
se menciona el trabajo, el autor del trabajo, así como algunos datos de él. Ahora, en un resumen escolar, debemos de incluir sobre qué estamos haciendo ese resumen. Es decir, no nada más quién lo hizo, es importante porque eso lo ponemos en la portada y como maestros nos sirve para saber quién lo hace. Pero también incluir una pequeña ficha bibliográfica donde hablemos sobre el título del libro que estamos resumiendo, también, o si son algunas hojas, incluirlo a modo de que podamos tener una mayor referencia, ¿ok? O si es una película, como es en el caso de ustedes que van a hacer un resumen de una película, vamos a incluir y a investigar el nombre de la película, el nombre del director, los personajes principales y el año en el que salió a la venta, o más bien que se proyectó, ¿ok? También dentro del resumen vamos a agregar una recopilación y esa es una reunión de información que es la reunión de información que es necesaria y esta puede obtenerse de libros o proyectos, pero siempre debe encontrarse en el material relacionado al tema. Entonces, cuando hacemos un resumen, ¿se vale que consultes otras fuentes? Sí. ¿Se vale que veas videos en algún canal? Se vale. Siempre y cuando tengan que ver con el tema. Porque si no, lo único que va a pasar es que te va a desviar de tu tema principal y lejos de enfocarte en el tema, lo único que va a hacer es que te va a confundir, te va a traer cosas que no te van a servir y entonces tu trabajo va a andar en otro planeta fuera de lo que se te indicó, ¿ok? Eso sería la recopilación. Muy bien, vamos a seguir viendo las características y objetivos del resumen en el siguiente video para terminar la clase de hoy, ¿ok? Ahorita nos vemos, chicos.